Buenos días, vamos a ver hoy la oración simple. La oración simple es aquella que tiene un verbo y el verbo tiene que estar conjugado. Es muy importante, el verbo no puede estar ni en infinitivo, ni en gerundio, ni en participio. Recordamos infinitivo comer, gerundio comiendo y participio comido. Eso nunca puede ser el núcleo de una oración principal. Lo primero que tengo que mirar en una oración es si es impersonal o personal. Impersonales son aquellas que no tienen sujeto de ningún tipo, ni está omitido, ni elíptico, ni nada, simplemente no lo hay. Las personales son aquellas que tienen sujeto, bien escrito, bien elíptico. Las impersonales también se pueden llamar unipersonales y las hay, aquellas que van con verbos que indican fenómenos meteorológicos, tipo llover, nevar, llovió mucho, nevó en Asturias. Con las terceras personas de haber, hacer, ser, bastar, sobrar, hay muchos niños, hace mucho frío, son las 12. Con se más verbo en tercera persona, se vive muy bien aquí o se come muy bien en ese restaurante. Y después no las he puesto aquí, pero hay las impersonales eventuales, que se llaman eventuales, porque son impersonales dependiendo del contexto. Es decir, son impersonales cuando no tenemos un sujeto claro. Si yo digo llaman a la puerta, estoy utilizando un verbo en plural, pero realmente no sé si el sujeto es uno, dos o más. Entonces, por eso se llaman impersonales eventuales, solamente en esos casos. Bien, después las oraciones pueden ser atributivas o predicativas. Atributivas cuando llevan ser, estar y parecer seguido de atributo. Y predicativas con cualquier otro verbo. Las activas también pueden ser activas o pasivas. Las activas son aquellas que llevan el verbo en voz activa. El verbo en voz activa, tiempos presentes, tiempos simples, y tiempos compuestos. Y pasivas, las que llevan el verbo en voz pasiva. Recordamos que el verbo en voz pasiva se hace con el ser conjugado más el participio del verbo que nos interesa. Por ejemplo, era perdonado o fue adoptado, etc. También las podemos dividir en transitivas e intransitivas. Transitivas son aquellas que llevan complemento directo y si no lo llevan, el significado de la oración o del verbo no está completo. Si yo digo Juan compró, la oración queda muy incompleta. Juan compró un libro, Juan compró un coche, Juan compró una moto. Requiere, para estar con significado completo, un complemento directo. Y las intransitivas no llevan complemento directo. Me levanto a las 8, vengo de Madrid, etc. También se pueden clasificar en reflexivas y recíprocas. Reflexivas son aquellas que el sujeto realiza y recibe la acción del verbo. Pedro se peina. Y las recíprocas, dos o más sujetos realizan y reciben. La acción de A la recibe B y la acción de B la recibe A. María se rompió una pierna, sería reflexiva porque solamente la recibe ella, y los niños se dan la mano, sería recíproca porque es mutua. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta una cosa. Las oraciones copulativas son aquellas que van con ser, estar y parecer y llevan siempre a atributo. Nunca llevan complemento directo. Es un fallo que soléis tener a menudo y tenedlo en cuenta. Al final de la explicación volveremos a comentar esto. Las oraciones predicativas tienen, están compuestas por un sujeto que puede estar escrito o no. Y un predicado. Recordamos que el sujeto siempre concuerda con el verbo en número y persona. Si tengo el verbo en singular, el sujeto va en singular, y si tengo un verbo en plural, el sujeto va en plural. Las oraciones predicativas en el predicado pueden llevar una serie de complementos. No tienen por qué llevarlos todos, pero sí pueden llevar complemento directo, complemento indirecto, complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento de régimen o complemento agente. El complemento directo es un sintagma preposicional con a o un sintagma nominal. Vale, para identificarlo lo sustituimos por los las, o si no lo que hacemos es pasar la oración a pasiva. El complemento directo de la activa pasa a sujeto de la pasiva. Bien, también tenemos otra opción. Si tenemos un complemento directo en masculino, podemos pasar la oración a femenino. Si yo digo, por ejemplo, vi a Luis, tengo dos opciones. Lo vi, si pienso que es le vi, o bien la paso a pasiva y me queda Luis fue visto por mí, que ya estoy demostrando que es complemento directo, o si no la pongo en femenino. Y en vez de decir vi a Luis, digo vi a María. ¿Qué digo? ¿Le vi o la vi? La vi. Entonces ya también estoy demostrando que es un complemento directo. El complemento indirecto siempre es un sintagma preposicional con a.
y siempre se sustituye por le o les, que son los pronombres de complemento indirecto. ¿Qué pasa? Que hay varias ciudades, varias zonas en las que puede haber leísmo y podemos confundirnos. Entonces, si tenemos alguna duda, lo más lógico y coherente es pasar la oración a pasiva. Si yo digo, pues eso, vi a Luis en el cine y digo le vi o lo vi, no estoy segura, lo que hago es ponerla en pasiva y me sale Luis fue visto. Escribí a mis padres, si la quiero poner en pasiva, no puedo decir mis padres fueron escritos por mí, no tiene sentido, ya sé que es complemento indirecto. El complemento predicativo es un síntoma adjetivo, a veces es un síntoma nominal, incluso un síntoma preposicional, que va en el predicado, nunca jamás es un síntoma adverbial, nunca, nunca, jamás, va en el predicado y va en el mismo género y en el mismo número que el sujeto o que el complemento directo. Cuando varía el género o el número de uno de estos dos complementos, el género y el número del complemento predicativo también varía. Tenéis que tener en cuenta que tenemos adjetivos de una terminación. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma terminación para masculino que para femenino. Entonces, en estos casos, tengo que comprobar la variación de número. María estudia feliz, si pongo Pedro, estudia feliz, pero si pongo los niños, estudian felices. Hay una variación de número, entonces esto es complemento predicativo. Y recordamos que ser, estar y parecer nunca llevan complemento predicativo, en su lugar llevan un atributo. El complemento circunstancial es un síntoma adverbial, un síntoma nominal o un síntoma preposicional, nunca jamás un síntoma adjetivo. Y hay de todo tipo. No confundáis complemento circunstancial con tipos de adverbios. Tipos de adverbios hay 7. Hay adverbio de cantidad, hay adverbio de lugar, hay adverbio de tiempo, hay adverbio de modo, hay adverbio de finalidad, hay adverbio de negación y hay adverbio de afirmación. De todos los tipos de adverbios sí que puede haber complementos circunstanciales. Hay complemento circunstancial de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. Pero aparte hay más. Hay complemento circunstancial de finalidad, complemento circunstancial de compañía, complemento circunstancial de causa, complemento circunstancial de instrumento, etcétera, y otros muchos. Es muy interesante no confundirlos, ¿vale? Complemento de régimen. El complemento de régimen va con verbos que rigen preposición. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente es imposible ponerle un complemento sin la preposición. El complemento de régimen también se puede llamar complemento suplemento o complemento preposicional. Es siempre, como dice ya la palabra, un síntoma preposicional y va con verbos que rigen preposición, tipo confiar en o hablar de. Para identificarlo es fácil. Lo primero que tenemos que ver es que modifica directamente al verbo, que modifica o que complementa directamente al verbo. Y para identificarlo dejamos la preposición y sustituimos todo lo demás por ello y el sentido no puede variar en absoluto. Hablaron de política, hablaron de ello. Confía en sus amigos, confía en ello. Y tenemos que tener en cuenta que siempre, siempre, siempre complemente a un verbo. Porque si yo digo, tengo la seguridad de que su amigo vendrá, tengo la seguridad de ello, pero no tengo de ello, es seguridad de ello. Entonces eso no puede ser complemento de régimen porque no complementa a un verbo, sino que complementa a un sustantivo. El complemento agente se caracteriza porque el verbo de la oración principal va en voz pasiva, siempre es un síntoma preposicional con por, y para identificarlo la única opción que tenemos es pasar la oración a activa. Y el complemento agente pasará a sujeto, porque el complemento agente recordamos que también se llama sujeto paciente, porque en las sujeto agente, porque en las oraciones pasivas la función de sujeto la realiza realmente el sujeto paciente, porque no es el que realiza la acción, sino el que la recibe. Bien, siempre que vaya un verbo en voz pasiva y un complemento con por, no podemos pensar que va a ser siempre complemento agente. A veces sí, normalmente es complemento agente cuando va con persona o cosa personificada. Yo digo, el niño fue castigado por el profesor, ahí sí es complemento agente porque al cambiarla me queda el profesor castigó al niño. Pero el niño fue castigado por culpa de María, ahí es un complemento circunstancial de causa. Con lo cual, no o de régimen, da igual cómo le ponga, en este caso se aceptarían los dos. Entonces tened en cuenta esto, ¿vale? Bien, después tenemos
Dos incisos de la oración simple, el vocativo y la posición. Bien, el vocativo nos queda ahí como resultado del latín y es un apelativo o una llamada de atención que solemos hacer y solemos confundir con el sujeto. Suele ir al principio o al final de la oración, suele ir entre comas y es cuando, por ejemplo, decimos... nos sentamos en una terraza y decimos camarero, hacemos una pausa esperando que nos mire, por favor, ¿me puede traer un café, por favor? Ese camarero no es el sujeto es usted o tú. Ese camarero es un vocativo porque es una llamada de atención. O cuando estamos en clase y decimos profesor y hacemos una pausa esperando a que nos atienda y a continuación, de ahí la coma, y a continuación ¿me puede explicar usted este ejercicio? Pues ese profesor tampoco es sujeto, es una llamada de atención y es un vocativo. La posición es una explicación de un sustantivo. La posición sí que siempre va entre comas y explica el sustantivo que va inmediatamente antes. Por ejemplo, Luisa. La profesora de ciencias tiene un coche rojo. La profesora de ciencias me está explicando quién es Luisa. Madrid, capital de España me está explicando quién es Madrid. Eso es una explicación. Y por último, que me olvidé de comentaroslo, el atributo. El atributo va solamente con ser, estar y parecer. Recordamos que nunca llevan complemento predicativo. Indica una cualidad del sujeto, algo siempre referido al sujeto. Pero no todas las oraciones que van con ser, estar o parecer tienen por qué ser copulativas, también pueden ser predicativas. La diferencia está en que lleve atributo o no. Si yo digo María está en Madrid no es un atributo, no me dice ninguna cualidad del sujeto, me dice simplemente dónde está María, que está allí. Por lo tanto, la oración sería sujeto, predicado, verbal, núcleo y complemento circunstancial del lugar. Mientras que si yo digo María está enferma, sí que enferma me dice una cualidad de cómo está el sujeto. Aquí sí habría atributo y entonces esto sí que es una oración copulativa porque va a ser, estar o parecer y lleva atributo. Os recuerdo por última vez que ser, estar y parecer llevan atributo, nunca llevan complemento predicativo y ser, estar y parecer tampoco llevan nunca complemento directo. Esos son fallos que no os podéis permitir. Y espero que a partir de hoy la oración simple se os haga mucho más fácil.